las bodas y nacimientos que se celebraban en el Bierzo, sobre las festividades sobre todo, pues que decían que había problemas de orden público, que decían que había mucho gasto, se conoce que los bercianos de esa época les gustaba hacer grandes celebraciones festivas aprovechando el nacimiento del berciano o la boda, y entonces pues sí, problemas de orden público debían de producirse, pero vemos una clara intervención de la corona sobre actividades privadas. Bueno, ahí vemos claramente el primer texto que está en rojo, tomado literal del documento, vedado, queda vedado en esta villa de Ponferrada y su provincia, provincia del Bierzo se refiere, no la de León, la provincia del Bierzo, que existía ya en el siglo XVI, pero bueno, que no haya ayuntamientos de gentes en las bodas y misas nuevas y bautizos para evitar los males, daños, escándalos, inconvenientes que de ellos se seguían. ¿Qué hace la corona? Restringe claramente la asistencia, como veis en el siguiente texto, restringe la asistencia, no lo vamos a ver porque veis ahí, para bautizos no llamen ni vengan, salvo los compadres y comadres que otras personas fasta 6 personas y no más. Restringe claramente, imaginaros ahora que el Estado español obliga a que en una boda celebrada en el Bierzo actualmente, 2012, pues se diga que tengan que ir tantas personas que no van más. Seguro que no nos gustaba a nadie, pues esto se hacía, era la fuerza de la corona. Bueno, y quien no cumplía estos mandatos, ya veis abajo del todo, sanciones pecuniarias, de dinero, por supuesto, 2.000 maravedís para los anfitriones organizadores y 600 al resto de invitados, que existieran de más. Creo que los textos quedan muy claros. Bueno, vamos a otra. Como gallego hablante que soy del Bierzo no podía evitar esto. El título es Control lingüístico castellano. Bueno, la tradición, ¿a qué viene esto? Esto viene a cuenta de que yo pienso, y creo que ustedes también coincidirán conmigo, que había una tradición claramente bilingüe, plurilingüe en el Bierzo, de que se hablaban varias lenguas, más o menos como ahora, pero en distinta proporción, porque ahora ya sabemos que la gran mayoría hablamos castellano, bueno, todos hablamos castellano, y están en claro retroceso los hablantes bercianos, gallego hablantes y leoneses. Bueno, pero estamos hablando de los siglos XVI, XVII y XVIII, y había muchos más hablantes gallegos y leoneses de los que hay ahora, por supuesto. Había una situación de varias comunidades lingüísticas, hasta tal punto que los filólogos y historiadores pues creemos, y así se atestigua por la documentación manejada, que el uso minoritario sobre todo era del castellano, que venía con los oficiales reales, como veis ahí, la nobleza, los eclesiásticos venían de fuera, eran los que conocían la lengua castellana sobre todo. No quiero decir que no hubiera problemas graves de entendimiento entre las comunidades lingüísticas, no, porque bueno, estamos hablando de 3 lenguas que son románicas, que hay una comprensión, más o menos, claro, cuando un funcionario real utilizaba el lenguaje administrativo, seguro que uno de la aldea de Gurbia o de la aldea de donde sea, de Bierzo, pues tenía problemas de comprensión. Pero aparte de este tema de las 3 lenguas en contacto, yo incidiría en un tema quizás más grave, y es que la burocracia castellana que estaba llegando al Bierzo, de manera natural, por supuesto, pues utilizaba la lengua castellana escrita. Y ahí el problema se agrava de relación interlingüística. ¿Por qué? Porque la gran masa poblacional del Bierzo era iletrada. Todo lo contrario de lo que ocurre ahora. Era iletrada. Entonces, al traer una serie de documentación en castellano, pues aparte de estar en castellano, había dificultades de comprensión. Y para verlo, el caso concreto, tenéis ahí un documento a la izquierda, un documento que he traído de principios del siglo XVI, que veis la letra que se utilizaba, la grafía, que era un problema de comprensión de la lengua castellana en el Bierzo, la grafía. Es una grafía pues, propia del siglo XVI, que ya nosotros, seguro que a vosotros os cuesta entender, y para dar ejemplo, pues vamos a ver que en la segunda línea, por leer algo, vemos que pone Juan de Montalvo, corregidor. No sé cuántos de ustedes pueden entenderlo, pues imagínense en el siglo XVI los que no conocían la grafía castellana. En la tercera línea, también subrayada en amarillo, pone provincia del Bierzo.
Si le echan imaginación, mucho seguro que también. Las dificultades, y este es un proceso que a veces no se tiene en cuenta en los procesos históricos del contacto lingüístico. Bueno, decir, el bloque de la derecha traía normativa lingüística, que algunos historiadores incluso ahora defienden que nunca se impuso, nunca hubo normativa. Bueno, yo modestamente y otros historiadores pensamos que hubo normativa de imposición lingüística. Es así la situación y hay que reconocerlo sin más. Y no se trata de hacer nacionalismo, ni extremismo, ni nada. Es una situación. Y vemos, por ejemplo, el segundo texto que está en color marrón, que es un texto, ya que hablaba Balboa de los sínodos. Traigo aquí, como ven ustedes, del sínodo compostelano de 1735. Y dirán, ¿y esto a qué viene? ¿Qué tiene que ver Compostela? Bueno, pues Compostela tenía propiedades, como bien saben los historiadores, propiedades en el Bierzo. Cacabelos dependía eclesiásticamente del Bierzo, incluso territorialmente antes de pasar al marquesado de Villafranca. Trabadero también pertenecía y otras pequeñas poblaciones pertenecían al obispado, o el obispado de Lugo tenía un territorio en Balboa, y Valcarce pertenecía al obispado de Lugo. Vemos ahí el texto en concreto, que en la imposición de los nombres de los bautizados se refiere, se conformen los curas con la voluntad de los padres o padrinos del niño, procurando que sean propios de algún santo. Una clara influencia de los párrocos en la elección de los nombres, de un párroco que normalmente, por supuesto, en esa época hablaba castellano. Lo lógico es que impusiera el nombre, influyera en los padres para poner un nombre castellano. Bueno, lo pongo como ejemplo. Y abajo del todo aparece Fray Martín Sarmiento, porque hay que tener en cuenta, no voy a entrar en él, fue el defensor berciano, aunque algunos ya discuten si nació en el Bierzo, pero bueno, defensor de la enseñanza del gallego en el siglo XVIII. Enseñanza del gallego. Bien, vamos a la siguiente tradición provincial, vamos a pasar. Bien, tradición religiosa convivencial. Yo soy de los que opino que por principio en el Bierzo había una tradición religiosa convivencial. Convivencial no solamente con los judíos o los pocos maometanos que hubiera, sino que había una convivencia religiosa con la religiosidad popular, que un poco se ha tocado aquí, pero que era muy importante en la época. Había una serie de intermediarios de la religiosidad popular. ¿Quiénes eran? Veis ahí las bruxas, las meigas, los agoreiros, agoreiros los que querían ver el futuro de las personas, un poco como las gitanas ahora cuando hacen agoiros, ¿no? Feiticeiros, curandeiros, que curaban, eran los médicos de la época del medio rural, y luego había muchos remedios por parte de estas personas, como eran las propiedades purificadoras de las hogueras de San Juan, por ejemplo, de ciertas piedras, rochas, plantas, agua de las fuentes, el rocío purificador de primavera también purificaba a las parejas jóvenes. Bueno, no voy a entrar en eso, no viene a cuento. Pero, claro, a la Iglesia no le interesaba este tema. Era una competencia para la Iglesia de la época, la religiosidad popular. Y entonces, volvemos al tema de la Iglesia católica. En los visitadores obispales, obispos hacían visitas a su territorio obispal, y en una de estas visitas al Valle de Ancares, en 1737, leemos el siguiente texto: que el cura o su vicario cele sobre todo género de supersticiones en salmos puras con palabras supersticiosas. Veis que hay una clara referencia, digamos, a la persecución, entre comillas, de la religiosidad popular, ¿no? Bien, más importante seguro, y ustedes habrán oído, es la persecución a otras religiones, como la judía o la musulmana. En el Bierzo había pocos musulmanes, eso está claro, pero también hubo persecución a los judíos, que se plasmó en la separación de los judíos de Ponferrada, que luego veremos, o la expulsión por parte de la corona en 1492. No es fácil traer textos referentes a esto, porque pero traigo aquí un texto de un concilio de jerarcas religiosos, de eclesiásticos religiosos, que se celebró en Villafranca en 1228. No es de la época moderna, por supuesto, sino de la medieval, pero vean que ya en esa época, en el siglo XIII, ya se hacía referencia a lo siguiente:
Uno de los cánones aprobados dice lo siguiente: establecimiento de excomunión para todos aquellos que tengan tratos o favorezcan a maometanos y para aquellos que pasen a sus dominios. Ya en la Edad Media ya se empezaba a legislar, porque esto, ya digo, es un poco, tiene que ver con la legislación en contra de los maometanos. Y luego decir, como indico ahí, el tema de la Inquisición. La Inquisición estuvo en el Bierzo, no fue la gran Inquisición de otros lugares, como los Autos de Fe de Valladolid, que han visto seguro esos magníficos cuadros, el de las quemas de judíos, pero también hubo aquí, hemos detectado comisarios que eran religiosos encargados de perseguir la brujería, el hechicerismo y todo esto. No sabemos a qué gran nivel, pero había. Y también familiares, personas laicas que ayudaban a los comisarios en la persecución. Ya digo que no fue a un gran nivel, pero la Inquisición existió en el Bierzo. Frente a la teoría que yo mantengo de que en el fondo, a nivel popular, había una convivencia. Otra cosa es que las clases dirigentes fomentaran por su conveniencia la persecución de judíos y maometanos. Aparece ahí un cuadro, como veis, muy curioso, por supuesto no es berciano, es de la quema de libros de moriscos de Cristóbal Llorens, el autor, y arriba del todo aparece un libro, que no se ve muy bien el texto, pero yo os lo digo. El texto que aparece, el texto del libro que aparece en la parte superior dice lo siguiente: un Dios, una fe y un bautismo. Esto es lo que procuraba en el fondo la Iglesia Católica, y por eso, en base a esto, a esta que es de la epístola de los Efesios, pues se inició la gran persecución de los judíos y maometanos moriscos. Bueno, más concretos en el Bierzo, pongo ahí otra tradición. Había una tradición que, como nombraba bien Balboa, era el tema de los filandones, serans, más o menos son reuniones nocturnas que se hacían después de las labores en el campo. Había reuniones de familias y de vecinos, de aldeas, para hilar, sobre todo para hilar los calechos, que se llaman en la Fiana, y las ceibas de mozos, que eran reuniones de mozos. Los mozos también tenían su poder, incluso nombraban, cuando pasaban a la edad de mozos, a sus alcaldes de mozos, y tenían su poder dentro de las aldeas. Bueno, pues esas reuniones fueron también perseguidas por la iglesia local, la iglesia astorgana. Vemos ahí un texto muy concreto, un texto de la época de 1751. Por cuanto en este Toreno, por cuanto en este, se refiere a Toreno, por eso lo pongo yo entre paréntesis, y muchos lugares hay el abuso y costumbre de juntarse los mozos y las mozas por las noches en una sola casa con el pretexto de hilar, eran filandones, manteniéndose en ella con mucho festejo y algazara la mayor parte de la noche, de que originan gravísimos inconvenientes y ofensas a la majestad. El problema era moral, como podéis suponer. La unión de mujeres y hombres, jóvenes, mozos, pues daba lugar a un desenfreno moral que no hace falta entrar en más detalles, como era lógico. Una sociedad tan restrictiva moralmente, pues en momentos de que había ese tipo de reuniones, fueran filandones, las ceibas, que eran reuniones de mozos, como digo, pues había un desenfreno que para la Iglesia era tremebundo, la podéis suponer, ¿no? Bueno, otro tema que a mí me gusta, porque es tan claro, la persecución sobre las mujeres como culpables de muchos de los pecados de la humanidad. Tenemos ahí el tema de las danzas mixtas. Hubo, bueno, pues cierto relajo en el tema de las festividades, de las romerías y tal, y en el tema de las danzas también intervino la Iglesia, no podía ser de otro modo. Porque veamos el texto de 1769 dictado por el Sínodo de Oviedo. Dirán, otra vez, nos trae un texto de Oviedo, ¿qué tiene que ver con Oviedo? Es que Oviedo, toda la parte de la Fiana, toda la parte de Palacios del Sil y Santa Cruz del Sil, que ahora está tan de moda por el tema de la minería que le cierran la última mina, según parece, pues también era territorio dependiente del obispado de Oviedo. Bueno, pues vamos a ver este texto del Sínodo de Oviedo. Los danzantes contra danzantes o bailes de hombres y mujeres, asidos de las manos, enlazados y unidos entre sí, confirmamos dicha providencia y constitución, prohibiendo como prohibimos de nuevo dichos bailes
bajo la misma pena de excomunión mayor, nada menos, para que veáis que excomunión, claro, ahora la excomunión, que me excomulguen a mí, que no soy creyente, pues metéis sin cuidado, pero señores, es que la excomunión en esa época era un asunto muy grave, porque te expulsaba de la iglesia y cuando tenías que enterrarte, no te enterrabas en Camposanto, que eso ya tenía unas consecuencias gravísimas, porque desde luego, si no estás enterrado en Camposanto no vas al cielo, y eso ya, no ir al cielo en esas épocas era el sumum de los pecados. Bueno, no digo más. Bueno, vamos a seguir. Ayuntamientos, entramos en los ayuntamientos. Los ayuntamientos tuvieron, como pueden suponer, una intervención muy importante en el tema de las fiestas. Volvemos al tema de que había, bajo mi punto de vista, una tradición convivencial a nivel social muy clara. ¿En qué me baso? Pues en las peregrinaciones a Santiago que pasaban por aquí, me baso en las abundantes romerías de convivencia interterritorial entre pues los altares gallegos, la zona de Cervantes, la Cabrera, venían a las romerías de la Virgen de la Quiana, por ejemplo, las romerías del Bierzo Alto de la zona de Noceda, pues acudían de Omaña, de Bavia, había una tradición convivencial. Luego también había migraciones de tipo estacional por motivos laborales a recoger castañas en la zona del Selmo, las podas en las viñas o la recogida de las viñas que provocaba una gran concentración de jornaleros del campo, te digo así, como más o menos como ahora, pero a lo bestia, ¿no? Con perdón. Y luego la intervención de los arrieros, los jorneros que también, es decir, que había una gran convivencia social bajo mi modesto punto de vista. Además, esto se reafirmaba por el tema de los mercados y ferias que eran muy abundantes en el Bierzo, ¿no? Bien, pero en contra de esta convivencia, los ayuntamientos también legislaban en contra de la convivencia. Había en periodos de crisis social, de grave crisis social, pues acudían aquí muchos jornaleros en busca de trabajo y no lo encontraban. Había mucho pobre. Y vemos cómo en el tema segregación social, el propio regimiento ponferradino, el ayuntamiento, pues legislaba en contra de la gente de fuera para expulsarlos, porque había un exceso de gente y ocasionaba problemas de abastecimiento. Ven como la institución del Ayuntamiento de Ponferrada legisla en contra de la convivencia social. Otro ejemplo más claro es el texto que tenéis en rojo para destacarlo más, claro está. Es el tema de los judíos. Vamos a ver el texto que mandó el Ayuntamiento de Ponferrada a la corona para separar a los judíos, porque partió del propio ayuntamiento, los propios regidores. Sepades que por parte del Concejo, Justicia, regidores, oficiales y hombres buenos de la villa de Ponferrada me fue hecha relación, dice el Consejo Real, me fue hecha relación por su petición que ante mi consejo fue presentada diciendo que en la dicha ciudad hay cierto número de vecindad de judíos para los cuales no está fecho apartamiento de judería de entre los cristianos. Más antes que están entremezcladas las casas donde ellos viven con los cristianos que se pueden recrecer algún daño. Fecha, 1488, faltan pocos años para la expulsión que declara la expulsión real. Como yo decía, aquí había una convivencia incluso con judíos, pero llega un momento, yo creo que también por influencia de la Iglesia, estaba a favor de la unificación católica de España, por intervención de la propia corona, que es quien finalmente dicta la expulsión en 1492, y del propio Ayuntamiento de Ponferrada, que como veis está claro que quiere la expulsión. Bueno, vemos en el bloque a la derecha obligaciones festivas. Está claro que el Ayuntamiento pues, legislaba, como legisla ahora, a favor de las festividades. Y bueno, veis ahí la corrida de toros. Había toros en Ponferrada, tradición que se ha perdido, en mi opinión, magníficamente. Pero había festividades pues, de todos, en el Corpus, San Juan, San Roque y demás. Pero mirar, por ejemplo, ¿cuál pudo ser la causa de la desaparición de los toros en Ponferrada? Tema económico, como siempre. Mirar el texto que aparece abajo, en la que el Ayuntamiento ponferradino pidió dispensa de los toros al Obispado de Astorga
en la festividad de San Roque, en la década de 1770, para evitar los excesivos gastos. Ahí puede estar la clave, no porque fueran unos ecologistas tremebundos. Pero bueno, ya digo que yo personalmente, no sé ustedes, yo me alegro de que hayan desaparecido los toros en Ponferrada, y por mucho tiempo. Bueno, otro tema a nivel municipal es el tema de la tradición municipal milagrera, que yo llamo tradición municipal milagrera. Los milagros eran muy comunes, ustedes han oído hablar seguro de los famosos milagros de la Virgen de la Encina. Tenemos ahí dos cuadros que son originales de aquí, porque uno se refiere, el de la izquierda, a la Virgen de la Encina, sacan en rogativa a la Virgen de la Encina para parar, no se ve muy bien, la imagen no es buena, un incendio que se había provocado en Ponferrada. Y casi seguro apostaría que consiguió parar el fuego de Nuestra Señora Virgen de la Encina. Bueno, el segundo cuadro es más significativo, porque es, seguro que no sé si muchos han oído, que había una ermita en las huertas del Sacramento, llamada la ermita del Sacramento, y para desgracia, pues hubo un robo sacrílego, se robaron en esa ermita, es el milagro del robo del Santísimo Sacramento del año 1553, y bueno, yo lo traigo a colación para que vean un poco el tema de hasta qué punto la religiosidad imperante era, bueno, una cosa tremebunda, por decirlo así en palabras suaves. El corregidor de Ponferrada ordenó arrastrar al ladrón por la villa, ahorcarle, cortarle las manos sacrílegas, cuyas extremidades fueron finalmente echadas al río Sil. No se puede, los milagros, bueno, del dicho milagro es que aparecieron todo lo que había sido robado, pero desde luego se emplearon bien con el ladrón, se emplearon a rajatabla, ¿no? Bueno, seguimos, el tema queda poco, el tema de las cofradías religiosas. Las cofradías eran organizaciones sociales de tipo gremial, por ejemplo los zapateros, los sastres estaban organizados gremialmente para controlar un poco el trabajo, la producción, evitar exceso de producción, evitar que otros produjeran zapatos de fuera, viniera gente de fuera, controlaban la producción por gremios, por decirlo así, ¿no? Pero también había cofradías religiosas, fomentadas claramente por la Iglesia, y sobre todo es una cosa sorprendente que ha analizado Balboa de Paz, por supuesto, en el medio rural era rarísimo el pueblo que no tenía una cofradía de diverso tipo. Ahí lo veis, tipologías sacramentales, eran las del Corpus Christi, que todavía continúan, las penitenciales, por la Cruz, la Semana Santa, las santorales, bueno, en honor de alguna virgen, de las muchas vírgenes que hay, o de las ánimas del purgatorio, que también se ha hecho alguna leve referencia, ¿no? A mí lo que me sorprende de todo esto, bueno, es una tradición, las cofradías, las procesiones, las romerías, fomentadas por estas cofradías, pero a mí lo que me llamaba la atención era el tema de la imposición de la asistencia. Y para eso he traído el curioso texto que aparece ahí, de 1693, vamos a leerlo. Por cuanto a su merced, se refiere al obispo, ha sido informado en el concejo y vecinos del lugar de Bulbia, el pueblo de Bulbia, hacen algunas procesiones voluntarias que ahora son forzosas. Veis cómo la cofradía, no solo la cofradía, el cura del pueblo, supongo, o la propia junta vecinal del pueblo, lo que antes era voluntario se hace forzoso, se fuerza la participación en las procesiones religiosas. Respecto a la aprobación y continuación de ellas mismas, manda su merced, se refiere al obispo, que de aquí adelante a dichas procesiones asista una persona de cada casa y sea la cabeza mayor, se refiere a la cabeza de familia, y limpie las calles por donde pasase dicha procesión, y que la cera que en ella se gaste la paguen los vecinos, por supuesto. Eso siempre la Iglesia se desinhibía de los gastos, siempre son los propios vecinos.
veis a lo que voy, quiero decir que las cofradías, pues de alguna manera, se imponen las procesiones a toda la población. La libertad religiosa faltaba. Respecto a las cofradías gremiales, se refiere el texto a una cofradía, un acuerdo municipal de Ponferrada, y se refiere al Corpus Christi, que todavía, como ven, pues se lleva a cabo en la ciudad de Ponferrada. Vemos el texto. Se obliga a participar con sus respectivas cuadrillas en las fiestas del Corpus Christi, aportando invenciones mecánicas de buen gusto, con los cuales serán castigados con 100 maravedís y 6 días de cárcel si tales invenciones no satisfacen al ayuntamiento por ser malas e improvisadas. Improvisadas dice el texto. Veis la obligación, de nuevo, como el ayuntamiento interviene obligando a la participación en las procesiones. Claramente una intervención institucional en las procesiones. Bien, ya para ir acabando, el tema de las juntas vecinales, que ahora está tan en boga porque sabéis que el gobierno central quiere suprimir las juntas vecinales, las llamadas pedanías popularmente, y bueno, yo creo que las juntas vecinales tuvieron mucha importancia en la creación de tradiciones, sobre todo en las tradiciones agroganaderas. Es una institución que yo creo que merece la pena conservarse. Soy un gran defensor de las tradiciones. Recordar que se eligen los miembros hay una participación directa de los vecinos, hay una elección directa, cuando las diputaciones es una elección indirecta de los diputados provinciales de la Diputación de León. Es curioso cómo se intenta restringir ahora la democracia directa, en cierta manera, pero bueno, que participaba el Concejo Abierto, creaban derecho, lo que se llama derecho consuetudinario. Ellos tenían su propio derecho, se organizaban las convocatorias. ¿Cómo se plasmaba? A través de las ordenanzas concejiles, que muchos historiadores han podido estudiar y todavía queda mucho por estudiar. Las ordenanzas concejiles eran los textos donde se plasmaba, pues digamos, la normativa que aprobaban las juntas vecinales. Y como digo, las juntas vecinales crean muchas tradiciones de tipo agro-ganadero. Vemos ahí, concretamente en la columna derecha, el tema de las searas y bouzas, que era la forma de explotación comunal de las zonas de montaña, de los montes, mediante quemas controladas, como ahora se hace. El tema de las beceras, que era todos los vecinos concentraban su ganadería, mayor o menor, para que un vecino o un pastor se encargara de llevar toda la ganadería de todo el vecindario de esa aldea a los pastos. Muy interesante. Luego también el tema de los carrasies o carretajes, mejor dicho en castellano, que era durante la época de siega, todos los vecinos cooperaban en la recolección, ponían sus carros para llevar la paja, el heno, a las mallas, donde allí se mallaba también de manera colectiva. Es muy interesante toda esta tradición colectivista que no está bien estudiada todavía en el BERC. La explotación de los montes de mano en común, no son montes privados, como muchos que hay ahora, sino que los propios vecinos explotaban esos montes de manera común. Ya digo que hay muchas tradiciones hay que serían muy interesantes de estudiar. Bueno, traigo ahí ya para acabar el tema de las ordenanzas concejiles, dos textos. Ven el texto que está en rojo, de una ordenanza concejil del Carril, o Carril en gallego berciano, del pueblo de Ocarril, que dice: acordar que si las beceras, que ya digo que era el sistema de explotación comunal del ganado, entraren en agros, viñas, cortinas, paguen los pastores cada uno media cañada de vino y el daño que le hicieren a sus dueños. Es el tema de las beceras. Y el segundo texto es el tema de la explotación de las bouzas o searas, explotación comunal de los terrenos montañosos para la explotación del centeno. Vemos ahí también una ordenanza, en este caso de Cabarcos, del siglo XVI. Ordenaron que ninguno ponga fuego a monte ni cedo de este concejo, ni pase a arrancar cosas sin orden y acuerdo del concejo, como también a cortar uces y aprovechamiento de los montes. Es el tema de que
ya os digo que para explotar las bouzas, pues determinadas partes elegidas por la Junta Vecinal de monte las quemaban para luego explotar, para luego cultivar sobre cenizas esos territorios de montaña. Bueno, y por aquí, me han pasado 2 o 3 minutos nada más, creo yo, y por aquí lo doy por finalizado, donde han visto una intervención de ciertas instituciones muy concretas sobre pues, tradiciones